¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal Fran Basi, Informática Básica para todos y para todas. Bienvenido de nuevo al curso de HTML5 y CSS3. Espero que lo estéis disfrutando, que estéis aprendiendo y vamos a seguir adelantando un poco más el vídeo tutorial. Bien, aprovecho la ocasión para invitaros a suscribiros al canal, que le deis un like, activar las notificaciones para que YouTube avise rápida y velozmente, como yo digo, comentarlo, compartirlo. Y nada, espero que disfrutéis de los vídeos tutoriales, aprovecharlo y así que vamos a ir a ello. Bien, vamos a conocer hoy la etiqueta A de hipervínculo o de enlace. La etiqueta A en inglés significa ancho, que es ancla, y nos lleva a otros enlaces, o bien externos o bien de alguna carpeta que tengamos guardada en nuestro equipo. Y vamos a ver también un poco lo que es la etiqueta IMG, la etiqueta de imágenes. Bien, nos vamos a ir a nuestra carpeta que creamos al principio del curso web 2022. Bien, hoy vamos a crear otra carpeta que le vamos a dar el nombre de etiquetas. Ustedes le podéis poner otro nombre, etiquetas A y etiqueta IMG de imágenes. Y aquí vamos a guardar nuestro trabajo. Así que vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Vamos a meter nuestra carpeta de trabajo aquí, en nuestro área de trabajo. Esta la podemos cerrar. Y ya tenemos nuestra carpeta de trabajo con etiqueta A y MG. Bien, creábamos nuestro archivo con el index, como aprendimos, index, con la extensión html.html. Perfecto. Y ya tenemos nuestro index creado. Cerramos. Ponemos HTML5 y ya tenemos nuestra estructura web creada. Cambiábamos nuestro idioma en español. Perfecto también. Nuestros metas obligatorios charse de codificación UTF-8. Estos metas los dejamos, siempre son metas, los dejamos. Y como documento le vamos a poner el título vamos a ponerle etiquetas A y IMG de imágenes. Bien, perfecto. Ampliemos nuestro body. Segundo paso que teníamos que hacer, abrir nuestra carpeta de trabajo para que nos salga. Venimos aquí. Abríamos. Perfecto. Esta ya la podemos cerrar. Y vamos a abrir nuestro servidor local. Vamos a acomodar esto un poquito. Vamos a poner, por ejemplo, un H1 con un hola. Y teníamos que botón derecho, Open Live Service. Se nos abría aquí en otra pestañita para ir a tiempo real. Esta ventanita la cerrábamos y trabajábamos con esta ventana. Bien, pues vamos a trabajar con lo que son las etiquetas A. Podemos abrir también nuestro manual. Vamos a abrir este navegador y vamos a poner documentación para echarle un vistacito a lo que es la teoría. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Esta ventana la cerrábamos. Ahí vamos a HTML o hipervínculo. Aquí la tenemos, enlace o hipervínculo, que es la etiqueta A. Bien, vamos a minimizar esto y vamos a explicar un poquito. Bien. La etiqueta, como hemos indicado, lleva a lo que son enlace o hipervínculo. Vamos a abrir la etiqueta A siempre va acompañada de su atributo, que ya daremos lo que son los atributos. El atributo lo que hace, el HR en este caso nos lleva
a un enlace, como hemos dicho, externo o bien local, que tengamos en nuestro ordenador guardado. Bien, vamos a apuntar, por ejemplo, esta etiqueta. La etiqueta llevaría lo que es la ruta, y aquí en medio llevaría, por ejemplo, vamos a poner aquí web, mi página web, por ejemplo, web Fran Bassi. Vamos a escribir, bien, y nos aparece aquí web Fran Bassi, bien. Nuestro propósito es, o el enlace, lo que hace que al pulsar en este enlace, que nos aparece con la rayita ahí debajo, ya sabemos que es un enlace, además el enlace se identifica cuando pasamos el mouse, se nos aparece una mano, una manita. Esto nos está indicando que es un enlace o que esto nos lleva a algún sitio. Y nosotros queremos, si pinchamos ahora mismo no nos lleva a ningún lado. ¿Veis? No nos lleva a ningún sitio. Bien, pues le vamos a dar, por ejemplo, la ruta de mi página web, por ejemplo, y sería lo siguiente. Siempre el atributo se pone el símbolo de igual y las dos comillas, acordaros, siempre. Y el atributo HR obligatorio en la etiqueta A. Bien, vamos a poner aquí mi ruta, sería https dos puntos barra barra 3w.franbasi.com. Este enlace nos llevaría a mi página web. Nos está llevando a lo que es la página web. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, que si lo dejamos así tal cual, al entrar en la página, se nos va de nuestra página web. Nosotros ese propósito no lo queremos. Nosotros que cuando le demos al enlace, se nos abra aquí otra ventana nueva con otro atributo para que el usuario no deje nuestra página web. En este caso la habría abandonado el usuario. Vamos a dar para atrás, por ejemplo. Otro atributo de la sería, vamos a ponerlo aquí, los atributos, cuando pongamos los atributos en medio de las dos comillas final y esta etiqueta de símbolo mayor que, y ponemos el siguiente atributo. Target, a ver, ya nos aparece ahí. Target, ese es otro atributo. Este atributo lo que hace que nos va a abrir otra ventana, ya lo veremos. Vamos a poner target, de verdad, nos aparece ya aquí, blank, nos lo pone la abreviatura M, nos facilita mucho el trabajo, no tenemos que escribirlo, pero es fácil, target blank. Aparece aquí, por ejemplo, target blank, abre el enlace en una nueva pestaña. O sea, aquí tenemos todo lo que nos hace falta de teoría y la práctica. Y ahora en este caso, si nosotros abrimos de nuevo este enlace, lo pinchamos, ¿veis? Se nos abre una ventana nueva. Esto que, para lo que acabo de decir, es para que el usuario no abandone nuestra página web. O sea, al usuario le mandan aquí en otra ventana nueva, ve lo que tenga que ver y la cerraría y de nuevo tiene nuestra página web aquí para no perderla. En el otro ejemplo que hemos visto, se nos abre aquí la página web y eso nosotros no queremos porque abandonaría nuestra página web. Vamos a cerrar esta ventana. También hay enlaces a, por ejemplo, vamos a poner otra etiqueta o otro elemento a para correos electrónicos o etiquetas a que podemos poner una imagen y esa imagen servirnos como enlace para, para irnos a otra página web. Lo vamos a ir viendo. Vamos a hacer para que nos lleve, vamos a poner aquí lo siguiente. Vamos a poner aquí mandar correo. Para mandar un correo, ¿vale? Nosotros tenemos esto. Vamos a darle un salto de página como aprendimos. Sería con una etiqueta BR y nos hace un salto de línea para que no tengamos que estar escribiendo al lado. Y como son elementos inline,
en línea, su comportamiento lo que hace no es el elemento en bloque como dimos, que ocupa todo el ancho de la pantalla, y el elemento en bloque, si insertamos otra etiqueta, se nos baja para abajo. En este caso, al ser etiquetas inline, van a ocupar, no ocupan el 100% y se van a poner unas al lado de otras. Ahí era el ejemplo. Ocuparía, al ser elemento en línea, bien, vamos a hacerle el salto de línea y vamos a ir. Mandar un correo. Esta etiqueta, si la pinchamos, no ocurre nada, como en el caso anterior. Y ahora, para que nos indique nuestro correo electrónico, pues tendríamos que poner, por ejemplo, el HR, por supuesto, HR el atributo, que no falte de ponerlo, y ponemos lo siguiente: Mailton, dos puntos, y vamos a inventarnos un correo cualquiera. Por ejemplo, vamos a poner curso HTML, vamos a poner, por ejemplo, @gmail.com. Bien. Bien, y ahora Mailton, dos puntos, curso HTML, @gmail.com. Manda un correo. Y ahora veis que este nos ha cambiado hasta el color, se nos ha puesto en azul. Si nosotros pinchamos ahora en este enlace, ya se nos abriría lo que es el correo. Bien, podemos poner también lo que es una imagen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir a nuestra carpeta, y en nuestra carpeta de trabajo, aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a abrir otra carpeta. Cuando tengamos nuestro proyecto, vamos a tener que crear más de una carpeta, y le vamos a poner el nombre de imágenes, y aquí vamos a meter una imagen. Bien, una imagen misma de internet, colocamos y la metemos aquí en la carpeta de imágenes. Esto lo puede minimizar y abrimos nuestro archivo, nuestro Visual Studio Code. Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que poner la ruta donde tenemos nuestra imagen, y a continuación la imagen. La ruta sería, en este caso, hemos dicho que tenemos la carpeta de nuestro proyecto, y sería etiqueta A, IMG, imágenes, y esta sería la ruta. Bien, vamos a hacer otra etiqueta, vamos a crear otra etiqueta o elemento A, que va a ser una imagen, y cuando pinchemos esa imagen nos va a llevar a otra página. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera: abrimos nuestra etiqueta A. Esto lo veremos un poco en la teoría para que se os quede un poquito claro. En este caso tendríamos que poner lo que es la ruta de la imagen. Os lo voy a explicar. Vamos a abrir nuestra carpeta de trabajo, y esta sería la carpeta donde tenemos guardado nuestro proyecto, y lo que es el hueco este sería la carpeta raíz. Bien, en este caso en nuestro proyecto hemos abierto una carpeta que se llama email. Bien. Si esta imagen que tenemos aquí, en vez de tenerla aquí, la tenemos en la carpeta raíz, la podemos poner directamente desde aquí. Para que lo entendáis, la tenemos aquí guardada, ¿no?, en la carpeta de email. Y la ruta, en este caso, sería nuestro index.html, que está en lo que es la raíz. Lo vamos a ver con la práctica. Vamos a abrir. Por eso el atributo hr nos lleva a lo que es, tenemos que ponerle nosotros, especificarle la ruta. En nuestro caso la ruta sería el index.html. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Y ahora vamos a colocar la etiqueta img, que ahora daremos un poquito lo que son las etiquetas img. Y nuestra etiqueta img también lleva su atributo src, que esto nos indica también para llevarnos donde está esa carpeta
esa carpeta. En nuestro caso hemos dicho, si estuviera en el INDEX, pondríamos lo que es el nombre. Vamos a verlo aquí. Pondríamos el nombre solamente de la imagen con extensión .jpg. Bien. Pero en este caso, como está en una carpeta llamada imágenes, un slash, se abre siempre el slash y el nombre de la imagen, hoy web.jpg. Y le damos y se nos abre aquí la imagen. ¿Veis que sale la manita? Si sacamos el mouse de la imagen, se pone la flechita y en este caso ya sería el enlace. Si nosotros vamos a sacar, vamos a borrar que tenemos aquí dos ventanas abiertas, vamos a sacar esta imagen de aquí, vamos a cortarla. La vamos a cortar y la vamos a llevar a la raíz del sitio. Esta es la raíz. Ahora mismo, aquí en la carpeta IMG de imágenes, no tenemos ninguna. Y esta es la raíz. Y automáticamente se ha ido la imagen, por supuesto. Entonces, en este caso, como está en la raíz del sitio, no hace falta especificarle que está en la ruta, que está en una carpeta de imágenes guardadas. Se le pone el slash y el nombre. En este caso, como está en la raíz, le quitamos el slash y la carpeta de imágenes no, porque ahí ya no está guardada. Y esto sería así si está en la raíz. Hombre, lo normal es que abramos una carpeta de imágenes para ir guardando, para tenerlo todo ordenado, para no tener todas las imágenes en nuestra raíz. ¿Bien? La vamos a dejar en la carpeta imagen. Vamos a poner imagen, slash, se borra porque no está en la carpeta y la vamos a volver a poner en su sitio. A ver, vamos a arrastrarla, ya tenemos ahí la imagen de nuevo. Ahora os voy a explicar esto un poco para que se quede bien claro. Perfecto. Bien, una vez que ya tenemos la imagen aquí, pinchamos, no hace nada porque le hemos dado la ruta esta al index HTML. Si yo ahora cambio esta ruta y la borro y pongo mi página web, por ejemplo, https www.franbasi.com, la estamos mandando, si pinchamos esta imagen, la estamos mandando a esta otra ruta, que es a este enlace. Bien. Si yo ahora pincho aquí, nos va a llevar a mi página web. ¿Qué ha pasado? Que la página web se ha abierto en la misma página web y eso es lo que no queremos. ¿Qué tendríamos que hacer? Ponemos nuestro atributo target blanc guión bajo, acordarse, guión bajo blanc, target atributo de A, hr atributo de A. Si pinchamos de nuevo, nos abre el enlace en nuestra ventana nueva y manteniendo nuestra página web aquí siempre. No se va al usuario de la página. Sencillo. hr le está indicando la ruta. ¿Veis? Y la imagen, como está en una carpeta imagen, sería así. Se abre el slash y el nombre de la imagen con la extensión .jpg. Acordaros siempre que si nosotros no ponemos la extensión, la imagen no saldrá nunca. Por eso siempre importante poner siempre la extensión .jpg y apagar para que aparezca la imagen. Vamos a explicar un poco, a ver si porque yo me aclaro más con la práctica. Vamos a hablar un poco de lo que es la ruta relativa o absoluta, que es un poco el tema este. Que nos aparece lo siguiente, que a la hora de indicar una URL, generalmente se puede hacer de varias formas.
explica aquí un poco el tipo de ruta, el ejemplo y dónde busca el archivo. Si ruta, que es lo que hemos estado explicando, que es cuando va en la raíz de nuestra carpeta de proyecto, que nos explica aquí en la misma carpeta del HTML, que es lo que hemos estado comentando aquí. La misma carpeta del HTML, esta sería. Después, relativa ascendente, que tendríamos que poner el nombre de la carpeta, el slash o barra vertical o con el nombre de la imagen y su extensión, que nos explica aquí en la carpeta IMG, en nuestro caso es imágenes, de la carpeta actual, que es esto. ¿Sí? En la carpeta actual de nuestro proyecto, imagen, la barra, el contraslav o el slab. ¿Veis? Después tenemos la relativa descendente, que sería dos puntos, la contrabarra, imagen y su extensión, que es la carpeta, sería en una carpeta anterior a la actual. Carpeta anterior. Relativa global, que el primer slash simboliza el principio de la URL. ¿Veis? Y absoluta. Absoluta es cuando hemos apuntado hacia mi página web, por ejemplo. Exactamente la URL indicada. En este caso le hemos puesto en mi página oficial o en mi página web creada. ¿Veis? Esto lo podéis bichear un poco. Esta imagen, ahora mismo que estamos, por ejemplo, tratando el tema de las imágenes, le vamos a abrir, por ejemplo, un div para especificarle la altura y la anchura. Vamos a cortar esto. Lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí adentro para que veáis una cosita que os voy a explicar. Este div, vamos a poner también un borde. Un borde de 2px solid bla. Esto ya es CSS. Borde de 2px solid bla. Propiedad borde. ¿Veis? Tenemos lo siguiente. La imagen tiene unas dimensiones cuando la descargamos. Bien, y nosotros, el padre que le hemos creado, porque el div en este caso es el padre de la imagen, la imagen no ocupa el 100% de su padre, o sea, llega de este borde y no alcanza el borde este. Ahí, ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Ve que le hemos puesto aquí a la caja un ancho de 500 y un alto de 500. A la etiqueta IMG siempre se le va a hacer lo siguiente. IMG y le vamos a poner la propiedad width, que es la de ancho, y siempre le vamos a indicar que va a ser el 100% que ocupe de su padre. ¿Ves? Ya está aquí ocupando el 100% el ancho del padre del div. ¿Ves? Y le vamos a poner un alto, un height de 500px. Aunque se nos quede un poco despixelizada se desfigura un poco. Le vamos a poner también lo que hablamos en su momento, ya lo explicaré un poco mejor, el selector universal. Y le vamos a decir Boxing Border Box. Bien. Pues esta es nuestra imagen. Siempre acordaros que la etiqueta IMG, ejemplo, si le quitamos esto, especificamos
el width del 100% que va a ocupar el ancho de su padre, en este caso del di. Porque al di le hemos dado 500 px. Si le damos ya por ejemplo aquí 1000 px, siempre va a ocupar el ancho del padre. Vamos a ponerle un poquito menos. Vamos a ponerle 700. ¿Veis? Y ocupa el 100% del padre. Si yo no le pongo nada, ¿veis? ¿Veis? Si yo le quito a lo que es la etiqueta IMG, no le pongo ni un ancho ni un alto, pero especifico que su etiqueta donde se encuentra A, que es el di, que es su padre, le especifico aquí un ancho de 300 y un height de 500, ¿bien? La imagen se nos va a salir. Por eso siempre tenemos que decir que IMG tenga la propiedad width, que es el ancho, y que ocupe el 100% de su padre. ¿Eh? Y ya está ocupando el 100% de su padre. ¿Eh? Por ejemplo, a darle al día al padre un height de 300. El width lo tiene al 100% y como el padre tiene un alto de 300 píxeles, pues le vamos a poner a la imagen que también tenga un alto de 300 píxeles para que cuadre con su correspondiente bit. Ahí, para acordarse que la imagen ocupe el 100% de la caja de su padre, en este caso del div. Perfecto. Y por ejemplo, para que también no tengáis un poco así de duda, vamos a mirar la, la ruta relativa descendente sería, por ejemplo, la siguiente. Si nosotros ponemos, vamos a irnos de nuevo a nuestra carpeta de imágenes y vamos a abrir otra carpeta aquí, por ejemplo, para que veáis un detalle, que le vamos a poner aquí, por ejemplo, IMG. Dentro de la carpeta de imagen tenemos esta de IMG y metemos esta foto aquí. ¿Eh? Ahora la ruta sería imagen, IMG, y aquí dentro estaría nuestra imagen. ¿Eh? Esta sería ruta descendente. Y sería de la siguiente manera. Entonces tendremos que hacer lo siguiente. Nos situamos aquí y tendríamos que hacer aquí en lo que es la ruta, ya esta de imagen, hoy, esto se puede permanecer ahí porque vamos a hacer lo siguiente. Haríamos lo siguiente, tendríamos aquí imágenes, aquí le pondríamos IMG, otro slash, y ya nos aparecería la imagen. Hemos dicho que está nuestra carpeta de imagen, IMG y la imagen. Entonces haríamos lo siguiente, imagen, slash, carpeta IMG, slash, y el nombre de la imagen con su correspondiente extensión. También se podría hacer de esa manera, por si queréis abrir dentro de la carpeta de imagen, queréis abrir otra carpeta a lo mejor que contenga el nombre que tenga logos, en otra, por ejemplo, que tenga las imágenes de la estación de contacto, otra carpeta con, por ejemplo, los miembros del equipo. Entonces tendréis que usar esta ruta, por si no queréis tener todas las imágenes metidas en esta carpeta. O sea, abrir otras carpetas. Y el atributo al, la alternativa, muy importante en el SEO también, que es la etiqueta, por ejemplo, lo que va a hacer es indicarnos lo siguiente: si no encuentra la imagen, accidentalmente se ha borrado o se ha perdido, nos va a indicar aquí una descripción alternativa a lo que había en esta imagen.
es muy importante. Además, para SEO viene muy bien. Vamos a poner lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner aquí curso HTML, por ejemplo. Bien, curso HTML. Si nosotros vamos a hacerle aquí, quitamos la extensión, rápidamente esta imagen se nos va a borrar. Y tenemos aquí lo siguiente. Nos aparece el texto alternativo. Ahí. Curso HTML. Y se nos ve este cuadrito. Que la imagen ya no está. Si nosotros aquí no le indicamos nada, no se va a ver nada. Identificaríamos que aquí falta una imagen porque cuando veamos esta pequeña imagen, sabemos que aquí iba una imagen. Le podemos poner aquí, por ejemplo, curso CSS, por ejemplo. Nos indica que la imagen es referente a esa imagen, curso HTML, por ejemplo. Si queréis poner, por ejemplo, imagen de un perrito, por ejemplo, para explicar un poco esa imagen, que es lo que llevaba. Curso CSS, imagen con un perrito. Vamos a ponerle su punto JPG para volver que aparezca la imagen. Esto siempre se quedaría aquí, ahora no se vería porque hay imagen. ¿Sí? Bien, y otro atributo, aparte del app, tenemos también el atributo title, que es de título, que lo que hace esta etiqueta title, que cuando nosotros pasamos el mouse, nos va a salir como un top tip de la imagen del perrito. Podemos ponerle, por ejemplo, el título que queramos. Por ejemplo, curso CSS, por ejemplo. Y ahora nosotros, cuando pasemos el ratón, nos sale el título, curso CSS. ¿Lo veis? Ahí. Sacamos y vuelve a salir el título. Bueno, vamos, las dos son muy importantes. La A es obligatoria. Vamos, para que si la imagen falta por lo que fuera, por un incidente, que se borre la imagen o se pierda. Y para el posicionamiento SEO viene estupendamente. Y el TITE también, si lo primordial, yo lo suelo poner en todo, cuanto más posicionamiento mejor. ¿Veis? Y aparece lo que es el título de la imagen. El WI y el EI, si lo queréis indicar en lo que es la imagen o ponerla afuera. Yo normalmente quito el WI y el EI de aquí, que normalmente lo ponen aquí. Por ejemplo, podrían hacer el WI y el HEI, ¿no? Que yo en este caso, el ancho y el alto, no lo suelo poner aquí en línea, lo pongo fuera, WI y HEI. Ahí, pero vamos, lo podéis poner aquí adentro también. MG, su atributo SRC, su atributo AL, atributo title, de título, y el WI y el HEI si lo queréis especificar aquí. Así sería lo que es el enlace A con una imagen dentro. Que no queréis poner imagen, pues hacéis lo que hemos hecho aquí, el HR, como aparecen aquí. Y si lo queréis con imagen, pues tenéis con imagen. Bien, quiero daros las gracias por tener la paciencia, porque son muchas cositas las que hay que explicar y se tarda un poco más en lo que es el video tutorial. Pero esto es lo que conlleva a que se explique un poco mejor para no ir tan rápido. Por eso me gusta pararme un poco y explicar lo que son las etiquetas A o los enlaces A, que conforme vayamos avanzando un poco más vamos a ver también que sirve como ancla, y meteremos más etiquetas para ir avanzando, y vamos a meterle ya cañar CSS también, y vamos a hacer más cositas también con la etiqueta A. Bien, nada, espero que os gusten los vídeos, suscribiros, dar un like, comentarlo, compartirlo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Gracias por la paciencia, un abrazo y un saludo para todos.